Señor abogado y exministro de Justicia de Bolivia, Luis Ángel Vázquez, muy buenos días. Buenos días, doctor, un gusto saludarlo nuevamente y como siempre a sus órdenes. Bueno, pues aquí con la pésima noticia que tenemos del triunfo de la izquierda, que es el triunfo de Evo Morales, porque ni creemos que eso sea izquierda en el sentido genuino de la palabra, sino es el triunfo de Evo Morales. ¿Quién lo entiende, doctor Vázquez? ¿Qué pasó? Un gobierno, claro, tuvo todo el dinero del mundo por el boom petrolero y el boom del gas que tuvo Bolivia y que aprovechó Bolivia, pues lo aprovechó muy bien como correspondía. Y entonces tuvo mucho dinero para gastar, pero no recuerda el pueblo de Bolivia como uno de sus recuerdos más melancólicos, más duros. Todos esos años de gobierno de Evo Morales para reelegirlo en cuerpo ajeno a través de Luis Arce. ¿Qué nos cuenta usted? A ver, lo primero en relación a lo que tú apuntabas, el boom del gas. Bolivia ha recibido durante estos 14 años de gobierno de Evo Morales una factura cercana a los 54.000 millones de dólares solamente por la exportación de gas al Brasil, sin contar Argentina u otro tipo de mercados. De esos 54.000, nosotros hemos establecido de que aproximadamente 48.000 millones de dólares fueron dilapidados, desperdiciados en proyectos sin ningún tipo de futuro ni ninguna rentabilidad. Luego hemos podido establecer que han habido mega actos de corrupción impresionantes que de una u otra manera han arrebatado el sueño de lograr el desarrollo y un crecimiento sostenido y sostenible para Bolivia. Claro, uno cuando ve esas cifras y dice luego ¿qué pasó? Pasó un año en el que luego de una gesta impresionante, una gesta libertaria, creo digna de todo encomio, cuando miles de jóvenes de Bolivia en todas las ciudades del país empezaban a construir barricadas y empezaban a protestar contra el fraude que se había visto gigantesco de parte del MAS. Ese proceso dio como lugar a la renuncia del expresidente Evo Morales, a su ida a México y posteriormente a la Argentina y luego a la sucesión constitucional. Pensábamos todos que al día siguiente de que la nueva presidenta Yanine Áñez asumiera el gobierno, un nuevo día iba a nacer en la democracia boliviana. Estábamos convencidos de que estábamos frente al nacimiento de un nuevo periodo, de una nueva etapa histórica para Bolivia. Sin embargo, con mucha pena podemos decir que fuimos decepcionados totalmente por lo que ocurrió durante ese periodo. Encontramos que el gobierno de la presidenta Yanine empezó rápidamente a demostrar actos de corrupción, probablemente no tan grandes como los del MAS, pero dolorosos o más dolorosos todavía. Yo, por ejemplo, recuerdo el primer caso bullado durante ese gobierno, es el caso de la compra de respiradores con un sobreprecio gigantesco del Reino de España. Entonces, eso, además de ser un hecho despreciable por el mismo hecho de ser un hecho de corrupción, al ser un hecho de corrupción vinculado a la vida de la gente, parecía mucho más grave. Y ese fue el primer inicio del decaimiento del gobierno de transición de Yanine Áñez. Posteriormente la presidenta se le ocurrió, a pesar de que ella se había comprometido a que nunca lo haría así, se le ocurrió ser candidata a la presidencia. Y a partir de ese momento la gestión de gobierno se volvió una campaña electoral parecida a las que hacía Evo Morales cuando era presidente y candidato al mismo tiempo, es decir, utilizaba el aparato del Estado, los recursos, los dineros del Estado y de una u otra manera empezó a hacer un despilfarro de los recursos públicos utilizándolo en su propia campaña. Como esto dio lugar a varios actos de corrupción que fueron denunciados sistemáticamente, ya al cabo de un tiempo el gobierno sintió de que la decisión fue incorrecta, la presidenta nunca debió haber sido candidata. Los actos de corrupción que se sucedieron inmediatamente eran traspolados de la gestión de gobierno a la campaña electoral. Entonces se empezó a sentir una especie de insatisfacción en el pueblo boliviano de decir, mira, estos son tan ladrones como los anteriores, ¿no? Y por lo tanto
es decir, la superioridad conceptual que pensábamos que podía notarse en un gobierno de transición, no se tuvo, y esto fue lo que le dio un oxígeno adicional, no solamente para lograr los votos que hoy día logra, sino al mismo tiempo para asentar el hecho de que, bueno, mucha gente que dejó de votar por el MAS el año pasado, hoy día votó mucho más. O sea, ten en cuenta de que Arce Catacora, el candidato ganador de esta elección, tiene 10 puntos porcentuales más de los que sacó Evo en la anterior elección. Y en la anterior elección Evo tuvo gobierno, tuvo Estado, aviones, helicópteros, carros, empleados públicos, tenía todo en sus manos para hacer una campaña multimillonaria como la que hizo, y a pesar de eso sacó 46%, menos 4 puntos del fraude como se estableció, 42%, o sea, entre 10 y 12 puntos porcentuales menos que Arce Catacora. Es un elemento interesante a ser analizado en el futuro, porque indudablemente la performance de este candidato fue superior, pero no por lo que él haya hecho, sino por lo que el gobierno de transición hizo. Entonces yo creo que es bueno que la gente tienda a identificar las causas de lo que pasó. Entonces pasó eso, lamentablemente. El actual gobierno de transición finalmente tuvo que resignar su candidatura, hundido en denuncias de corrupción y denuncias que se sucedían día tras día, ministros que iban renunciando por acusados de haber cometido estos hechos, y todo eso no fue en contra del gobierno, fue en contra de la oposición democrática en Bolivia. La gente le empezó a cobrar a la oposición democrática y le decía, bueno, si ustedes no son capaces de ser un mejor gobierno del MAS, es preferible estar con el MAS, porque al menos en ese momento teníamos mayores recursos. Claro, la gente no hace la ecuación de que la década o década y media del gas básicamente ha terminado en Bolivia. Bolivia ha perdido el 60% de sus ingresos hace un año y medio aproximadamente, y por lo tanto, pero la gente no lo va a entender fácilmente, porque es macroeconomía, y la macroeconomía es bastante abstracta y ajena al pueblo boliviano. Lo que ellos van a sentir es que en el gobierno de el MAS estuvieron mejor, y que como estos son ladrones, pero estos también, entonces es mejor tener ladrones con los que pueda por lo menos estar mejor, y eso yo creo que fue un razonamiento de recuperación política del MAS fuerte, y que hoy día se expresa en un resultado contundente en la elección general. Entonces yo creo que es uno de los hechos que explica ese 10 al 12% de diferencia entre la elección de octubre del año pasado y la elección del día de hoy. Entonces esa es una de las explicaciones. La otra explicación muy simple es entender de que Bolivia, a diferencia de varios países de América Latina, tiene un fuerte componente indígena originario. Y ese fuerte componente indígena originario se ha identificado desde siempre con el MAS. Y a pesar de que las circunstancias y las denuncias sobre la corrupción que había habido en el gobierno de Evo Morales se sucedían día tras día, sin embargo, desde el punto de vista de la reivindicación y la recuperación de su protagonismo político en el ejercicio de la democracia, los hace, digamos, inaccesibles a la crítica en contra del gobierno de Evo Morales. Son oídos sordos a toda crítica, para decirlo de alguna manera simple. Y por lo tanto la crítica, lo que se pueda decir del gobierno, no le hace daño a Evo Morales. Entonces estos dos componentes, o sea, primero que hay una fuerte base cercana al 36 al 40% de población indígena originaria en Bolivia que va a votar por el MAS y sigue votando por el MAS, y a eso se añade la gente que se ha ido sumando, basada en el hecho anterior de que hemos tenido un gobierno de transición lamentable que nos ha defraudado a todos y ha traicionado a la democracia. Qué horror, por Dios, todas las ilusiones que tuvimos en América de que Bolivia alcanzara niveles de democracia, de transparencia, de eficiencia, para dejar atrás la negra noche de la era de Evo Morales. Todo perdido, una mala gestión de gobierno y corrupción. Pues es que si roban los unos, todos son ladrones, y entonces a partir de ahí, ¿qué se sigue? Pues usted nos plantea un panorama muy triste, que los indígenas originarios de Bolivia voten de una manera o de otra es secundario. Lo grave es que el pueblo boliviano logre concretar su independencia, salir del tirano Evo Morales, y por ahí derecho el gobierno de transición haga lo mismo, actos de corrupción. Y es que usted nos da una cifra colosal, doctor Vázquez. 50.000 millones de dólares hubieran bastado para cambiar la historia de Bolivia para siempre.
No, pues con una aplicación así en extremo rigurosa, no la que harían los alemanes de ese dinero, pero siquiera una cosa razonable, 50.000 millones de dólares en obras realmente importantes, en desarrollo de cuántas cosas como las que necesita Bolivia. ¿Hubiera sido el cambio del país o no, doctor Vázquez? Pero romper esa teoría pendular que aqueja a Bolivia y a varios países de América Latina, que un tiempo está en la derecha, luego pasa a la izquierda, luego de la izquierda a la derecha, y este efecto pendular de la política latinoamericana y en Bolivia particularmente ha traído como resultado una postergación de planes a mediano y largo plazo. Es decir, ningún gobierno tenía el tiempo suficiente como para concretar algunos resultados. En el caso de Bolivia, la exportación del gas al Brasil ha llevado aproximadamente 5 gobiernos que han trabajado uno articuladamente después del otro. O sea, el resultado que hemos tenido de la masiva exportación de gas al Brasil es el resultado que se ha construido en 25 años aproximadamente de acciones coherentes de diferentes gobiernos en un mismo sentido, y el resultado de los 25 años ha sido que justo cuando empieza el gobierno del MAS, el año 2010, el 2006 básicamente, las cuentas del Banco Central de Bolivia empiezan a reventar de dinero, empieza a llegar dinero de todos lados, y de pronto crea una sensación de una riqueza impresionante, y que cuando hay una riqueza y hay, digamos, cantidad de dinero tan grande como la que entró a Bolivia en ese tiempo, es decir, podías hacer las barbaridades que se hicieron. Evo Morales se compró un avión que estaba destinado al Manchester United en Inglaterra, y se lo compró porque lo quería tener él para poder viajar a donde quiera, tenía autonomía de vuelo de varias horas, era verdaderamente una joya preciosa de aeronáutica, que estaba destinada a un equipo como el que te menciono. Sin embargo, bueno, se lo compró, se lo arrebató Evo Morales y tuvo ese avión. Al margen de ese avión se compró otros 4 aviones más de menor calidad que este, y tiene una flota de aproximadamente 14 a 15 helicópteros en todo el país, lo cual está demostrando el nivel de despilfarro, de falta de sensibilidad con las necesidades del pueblo boliviano. Y si, bueno, vas avanzando un poco más y vas viendo proyecto por proyecto de lo que nos ha dejado esta gestión lapidaria de 14 años, vas a ir viendo. Yo no puedo entender en una fábrica de apicultura, de producción de miel, se han invertido más de 140 millones de dólares en ¿qué? Por Dios, no sé si en comprar abejas o en construir celdas para eso, pero que obviamente fue al fracaso y quebró, ¿no? Y como quebraron decenas de otras fábricas de Estado que hicieron, dentro de ese capitalismo de Estado empezaron a hacer fábricas de todo, fábricas de almendra, fábricas de papel, fábricas de cartón, fábricas de vidrio, y todas sistemáticamente fueron fracasando, y al medio de eso habían pues tremendos casos de corrupción que se iban denunciando en cada caso. Entonces, esa pésima gestión unida a la corrupción, pero realmente exacerbada por un gobierno que no tenía ningún respeto por la gestión pública, nos ha llevado a dilapidar cerca de 48 mil millones de dólares durante este periodo, lo cual debe ser el asalto más impactante en la historia de la República de Bolivia. En toda su historia, desde 1925 hasta ahora, no ha habido un periodo, unos 15 años, en los que se hubiera tenido tanto dinero y se lo hubiera malgastado de esa manera. Entonces, bueno, en ese tiempo, la sensación de que estábamos viviendo un auge económico, y Evo Morales lo decía todo el tiempo, de que tenía la mejor economía de América Latina, no es que tenía la mejor economía, lo que pasa es que, merced al contrato de exportación de gas con Brasil, empezó a ingresar ingentes cantidades de dinero que debieron haber sido invertidos en proyectos razonables, sensibles, que generen un desarrollo progresivo, sostenible, de alta calidad para Bolivia. Pero bueno, no se hizo eso, se los despilfarró, y hay anécdotas pero brutales, como una novia de Evo Morales, de la noche a la mañana, obtiene contratos por 580 millones de dólares para una firma china, Camse, se llamaba la firma, y obtuvo directamente con una intermediación de lo más espura que te puedes imaginar, contratos sin licitación, sin nada. Entonces, este tipo de manejo festinatorio de los recursos económicos, esta forma de carnaval institucional político que hemos ido viviendo durante ese tiempo, eran tolerables porque había dinero. Cuando hay dinero parece que
hasta la corrupción tiene, digamos, menos gusto malo. Pero cuando ya termina el proceso, como ya ha terminado, te digo, hace unos 2 años básicamente, hemos perdido ya el 60% de ingresos en relación a la exportación de gas al Brasil. Hemos renovado un contrato por 5 años que cada vez es de menor calidad para Bolivia y por lo tanto estamos viviendo ya los principios de una crisis que el próximo año va a ser descomunal. Es decir, la crisis que venga el próximo año va a ser descomunal y te puedo dar algunos indicadores. Tenemos reservas internacionales de haber tenido entre 15 y 18 mil millones de dólares. Tenemos hoy día 2 mil millones de reservas internacionales. Tenemos un déficit fiscal previsto, proyectado para diciembre de este año del 15% en relación al PIB, lo cual quiere decir que no va a haber dinero ni para pagar el aguinaldo en Bolivia. Entonces, estamos empezando a sentir el duro momento de un invierno económico que se nos viene encima y que el pueblo lo va a sentir gravemente. Entonces, probablemente es necesario pasar todavía por este calvario para luego sentir de que es necesario buscar un cambio más sostenible, permanente y de mejor calidad para los bolivianos. A ver cuándo vuelve otra bonanza como esas, 48 mil millones de dólares solamente por exportaciones de gas a Brasil. Queda lo de Argentina y Chile, que también fue inmenso, ¿no es cierto? Entonces... Fue inmenso y además el boom de las exportaciones como soya, aceites, tortas de soya, minerales, en fin, todo lo demás generaron un ambiente verdaderamente de lujo y habían ciudades en Bolivia muy pobres históricamente como Potosí, que con el auge de los minerales de pronto se volvió una capital internacional de autos de lujo, ¿no? Entre ellos Mercedes-Benz, Loren, Carrera, en fin, los autos más caros que te puedes imaginar circulando por una ciudad eternamente pobre, ¿no? Y entonces eso te demostraba que habíamos entrado en una suerte de un frenesí del despilfarro, de no querer hacer las cosas como deben hacerse, de no querer invertir, porque si eso lo invertías, imagínate, en proyectos productivos de largo alcance, Bolivia hubiera roto la cadena de pobreza, como los tigres del Asia lo hicieron en su momento determinado. Bolivia tenía la condición para haber roto definitivamente su ciclo de pobreza. Sin ninguna duda, con esas cifras que usted nos da, sin ninguna duda, Bolivia tendría un destino completamente diferente al que lo guarda, de un invierno económico del que nos habla el doctor Luis Ángel Vázquez, a quien le agradecemos su presencia y le damos nuestros sentimientos de solidaridad y de dolor por el país que pudo tener y no tuvo, por la Bolivia que pudo ser y no fue, por el desarrollo económico que pudo beneficiar a todos los bolivianos y que se quedó en el enriquecimiento y la opulencia de unos pocos y de Evo Morales en particular, contra la pobreza ancestral y continuada del pueblo boliviano. ¡Qué horror! Doctor Luis Ángel Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros y pues nuestras condolencias por el futuro de Bolivia y sobre todo por la oportunidad perdida. Aquí recordamos el viejo dicho chino de las 3 cosas que no vuelven nunca: la flecha disparada al viento, el agua que cae del cántaro roto y la oportunidad perdida. La oportunidad perdida probablemente no regrese jamás. Doctor Luis Ángel Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Londoño, le agradezco, siempre a sus órdenes, para cuando me requiera, estaré listo con el teléfono en mano. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, muchísimas gracias.